tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a otro ecowebinar más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que se encuentren muy bien y agradecemos mucho la asistencia e interés para esta actividad. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son los modelos de ruido y su aplicación en el análisis, generación de controles y predicción de escenarios. Para ello tenemos nosotros la participación de Soundplan. Sí, en esta ocasión nos va a estar acompañando el ingeniero Miguel Ángel Mesa, quien va a estar a cargo de la exposición. El ingeniero es ingeniero químico especializado en la gerencia de proyectos y en modelamiento de ruido. Es CEO de EGS Solution SAS. También es gerente regional de Latinoamérica de Somplan. Él tiene la experiencia de más de 10 años en gestión ambiental e higiene industrial. Es participante en los comités de acústica, medio ambiente y salud ocupacional de Incotec. Si se dan cuenta, tenemos a un expositor con una vasta experiencia, con mucho conocimiento en este tema, así que yo los invito a que aprovechemos su conocimiento para solventar cada una de sus dudas, cada una duda que vaya surgiendo conforme la exposición avance y siempre, ¿verdad? Invitándolos a colocarlo ahí en el chat o bien para ir en orden, levantar su mano, ¿verdad? En las reacciones y así poderles brindar la palabra. Así que, ingeniero Miguel, agradecemos mucho la participación y el apoyo que nos brinda el día de hoy a la Academia Ambiental y al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Y sin más, yo le concedo el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al centro. Muchas gracias también a SM, que viene siendo nuestro representante en Guatemala, por la invitación y por el espacio. Bueno, y como lo mencionaban en la presentación, el día de hoy vamos a hablar sobre ruido, pero de una forma un poco diferente. Digamos que estamos muy acostumbrados a hablar de ruido, cómo lo medimos, con cierta instrumentación, y luego sacamos un reporte y bueno, es como una forma de hacerlo. Pero lo que quiero hacer el día de hoy es mostrarles una nueva forma de hacerlo. Bueno, no es tan nueva en sí, ya tiene varios años, pero sí es una metodología diferente, es una metodología que se está empezando a utilizar en toda la región, es una metodología que nos permite ir más allá, podemos pensar en controles, podemos pensar en escenarios, podemos pensar en qué puede pasar a futuro con cualquier cambio de una manera virtual. Y bueno, algo que pasa aquí o que pasaba mucho acá en Colombia, por ejemplo, era que se instalaba un control y luego se volvía a medir en vez de hacer modelos de ruido y eso traía su problema. Entonces, bueno, los invito. Creo que ya se puede en mi pantalla. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito. Entonces, un poquito de la agenda que tengo para el día de ustedes el día de hoy. Vamos a hablar un poco de generalidades de mapas de ruido. Para aquellos que no lo conocen, no saben de qué se trata, de dónde vienen, para dónde van. Entonces vamos a ver un poquito de las generalidades. Vamos a hablar también de la normativa que aplica a nivel mundial. Digamos que esto no es un cálculo o unas ecuaciones que alguien se inventó y ya vamos a creerles, no. Hay países, está normas ISO también detrás, que crearon esas normativas a nivel mundial. ¿Qué información de entrada necesitamos para poder construir un modelo correctamente? Formatos de información que son aceptados por las herramientas, cuáles sirven, cuáles no, cuáles son mejores en cada escenario. ¿Qué se necesita para de verdad crear un muy buen proyecto de ruido? Bueno, vamos a ver mapas de ruido vehicular, industriales, bueno, también de trenes, no lo tengo acá en la agenda, pero los vamos a ver. Aeronaves también se pueden hacer. Herramientas a nivel geográfico para poder crear estas gráficas que se vean bien, que se vea bonito. Puentes, túneles, configuración de cálculos y bueno, una interpretación de resultados. Antes de empezar, quisiera hablarles un poco de Somplan y de qué es Somplan. Somplan es una empresa alemana, está en la ciudad de Baden. En sí fue fundada en el año 1986 por el señor Brownstein y por el señor Bern. Ellos se retiraron de la compañía y le dieron campo a Eugenio Salvi y a Mijael Gili, que desde el 2014 están a cargo de la empresa. Somos 19 empleados, hay 7 desarrolladores de software que todos los días están escribiendo código,
haciendo actualizaciones y muchas cosas para la herramienta, y otros 6 que son de apoyo logístico y otros 6 de consultoría. Estos 6 de consultoría están encargados de probar la herramienta todo el tiempo y de asegurarse de que los datos que entrega pues son reales. Esas son algunas imágenes de la oficina en invierno, entonces mucho frío, algo muy típico en Alemania. Y bueno, vamos a entrar en materia. No deberíamos decir modelamiento ni mapas de ruido, sino planeación de ruido. Estas herramientas o esta metodología es netamente o está diseñada netamente para que sea una herramienta de planeación. Como sabemos, el ruido es un fenómeno físico que involucra una energía que está viajando en forma de ondas en un medio determinado. Sale una fuente a través de un medio a un receptor. Pero para poder cuantificar esa energía, utilizamos casi siempre sonómetros y mediciones en campo. Esas mediciones en campo muchas veces están supeditadas de muchos factores externos a nosotros. Que ladró un perro, que pasó una ambulancia, pasó un avión, resulta que si la planta no operó, resulta que si la fuente no sirvió. Todo lo que nos pasa en campo. Y poder determinar correctamente un escenario completo es extremadamente difícil. Para poderlo hacerlo, además, en un área muy grande, pensemos en la ciudad de Guatemala, tendríamos que tener una cantidad muy grande y una inversión muy fuerte en estaciones de monitoreo que trabajen al tiempo y yo pueda tener esa fotografía, esa dispersión de la energía acústica en toda la ciudad. Eso también lo hace que sea pues muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué se inventaron en mediados de los años 80, 81, si no estoy mal? Empezaron a hacer muchas mediciones de manera sistemática, pero fuente por fuente, me explico. Hicieron una serie de mediciones solo para vehículos, otras solo para trenes, solo para aeronaves y para fuentes industriales. Esas mediciones que se hicieron de cierta manera terminaron convirtiéndose en unas ecuaciones de cálculo, con una información de entrada necesaria y que es lo que entregan, pues la forma en que se dispersan esas ondas con energía acústica. A partir de esas mediciones sistemáticas se crearon lo que hoy conocemos como los estándares de cálculo. Ahora, si dejamos a un lado las mediciones y nos concentramos un poco más acá, podemos encontrar que podemos tener diferentes tipos de escenarios. Situación actual con las vías actuales, situación actual con las vías principales, situación actual con el tráfico a futuro a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años, situación futura con otro tipo de control, por ejemplo, cambiar el material de construcción de las vías, algunas barreras acústicas, retirar algunas vías. Todo lo que se nos ocurra lo podemos modelar. Y como esos estándares están validados, pues si la información de entrada es correcta y es confiable, los resultados también lo serán. Entonces ya no tenemos que esperar 10, 15, 20 años o a que la planta tenga esa ampliación, sino que hacemos el modelo y podemos saber qué es lo que realmente está pasando. De eso se trata, de tener muchos escenarios, una situación actual, muchos escenarios a futuro y poder saber cuál es el mejor o cuál es el que queramos tener. En algunos países, con el tiempo, los modelos de ruido se convirtieron, como les decía, en herramientas de planificación. ¿Qué quiere decir eso? Hay países en donde, un ejemplo, una empresa se quiere establecer, quiere hacer una nueva planta, tienen que pasar dentro de su plan de manejo ambiental un modelo de ruido con las fuentes que van a estar funcionando y cómo se dispersa el ruido. Si la autoridad ambiental encuentra que esa energía que va a generar esta nueva planta a nivel de contaminación acústica es muy alta en comparación a la línea base que ya existía, pues no es que no pueda estar esa industria o esa nueva vía o esa línea férrea, sí puede existir, pero tiene que asimismo presentar un plan de controles para que esa energía no sea muy alta. Entonces se convirtió como una herramienta política y de planificación. ¿Qué viene siendo un mapa de ruido? Bueno, esto que vemos acá en la imagen. Este ejemplo es para la ciudad de Bagnall, que es donde tenemos la oficina. Nuestra oficina está por acá arriba de esta curva. Y pues bueno, siendo la ciudad donde estamos, se tomó la decisión de hacerlo como un ejemplo de cómo se debería hacer un mapa de ruidos de principio a fin. Entonces, estas líneas de color morado corresponden a las vías y esto que les estoy encerrando acá corresponden a los ferrocarriles. Bueno, en sí es una estación de tren nada más. Entonces, era una ciudad muy ruidosa y con todo lo que Plan propuso en su momento se convirtió en una ciudad muy tranquila, que en sí lo es. Todos pensamos que acá termina el trabajo. Listo, ya tengo la imagen, sé que estoy bien, sé que estoy mal, sé que estoy en la mitad. No, el mapa, esta imagen es el punto inicial. A partir de acá tengo que hacer, o se deberían hacer,
una serie de cálculos adicionales que se los pienso mencionar más adelante, como los mapas de ruido en fachadas, de receptores, molestia, densidad poblacional afectada. Y ya cuando tengo todo eso calculado, ya puedo pensar en cuál sería el control. O sea, estamos muy acostumbrados a que, sí, de la estación de tren, montemos un muro, montemos una barrera y fin. ¿A dónde? No, a este lado. Pues, ¿por qué? Pues porque yo veo que se dispersa con más fuerza. Sí y no. Entonces puede que sí, puede que no. Hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta y bueno, se los iré mencionando. ¿Qué están haciendo en otros países? Eh, Lastimosamente, en Colombia ni Latinoamérica hay un estándar de cálculo. Todo lo que hacen la mayoría de países es, ok, ¿qué hacen en otros países? Volvámoslo a una norma nacional o digamos el consultor que tome la decisión de cuál es el estándar de cálculo que quiere utilizar y que nos justifique por qué. Entonces, tenemos que irnos acá al año 80, que fue donde empezó todo, con un método alemán que se llamaba el RLS 81. Fue diseñado para las vías en Alemania. Como todos saben, las vías en Alemania de los vehículos son sin límite de velocidad, son grandísimas, y eso empezó a generar como molestia a nivel de contaminación auditiva. Ellos inventaron este estándar y con eso pudieron controlar muy bien el tema. No del todo, pero sí, lo controlaron muy bien. Eso fue dando paso a muchas más normas que les vamos a mostrar a futuro, hasta que en el año 2002 la Comunidad Europea decidió lanzar una normativa. Entonces, esa normativa se llama la Directiva END 2049 del año 2002. La pueden consultar por internet, creo que se puede descargar gratuitamente, y lo que hace es mostrarles la metodología de cómo hacer un modelo de ruido de principio a fin. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Ok, vamos a tomar una serie de referencias y es que todo lugar donde habiten más de 150.000 habitantes requiere obligatoriamente un modelo de ruido. Entonces, eso obligó a todos los países de la Comunidad Europea a ver dentro de ellos sus ciudades medianas y grandes y empezar a hacer mapas de ruido. ¿Qué dice también la normativa? Siempre que pregunto por qué tipo de fuente deberíamos empezar, casi todos me dicen industria, me dicen bares, discotecas, restaurantes. Y miren que algo muy curioso que pasó es que todas esas fuentes terminaron siendo las que menos contaminaban cuando se empezaron a hacer los mapas de ruido. Se encontró que las fuentes móviles son las que generan más ruido. Por ejemplo, en nuestras ciudades grandes, las vías principales son la mayor fuente de contaminación auditiva. Entonces, ¿cómo evolucionó el tema? Entonces dijeron, vamos a hacerlo de manera separada. Se debería hacer o se debe hacer mejor un mapa de ruido de carreteras, un mapa por separado para los trenes, un mapa separado para industria, comercio, ocio y finalmente uno para el aeropuerto. Si se hacen por separado, podemos evaluarlos independientemente y saber en sí cuál es la fuente que más está contaminando, cuál es la fuente que en sí me está generando más problemas a mi comunidad, a mi población expuesta y en cuál debo enfocar los esfuerzos. Si volvemos al ejemplo de mi imagen anterior, pues tengo la mezcla de los dos, pero no sé en sí cuál controlar. Si controlábamos solo la estación del tren, pues no hubiera sido muy efectivo, la verdad, ¿sí? Entonces, en sí el control en ese ejemplo de Bandan es las calles. Entonces, por eso lo pide también. Dice que se deben hacer cada 5 años un mapa de ruido. En Latinoamérica eso cambia mucho. Hay países que lo piden cada 5, otros cada 3, pero ninguno más allá de 5 años. ¿Y por qué cada 5 años? La población cambia, las vías cambian, el tráfico cambia, los controles que yo propuse en el momento inicial, tengo que evaluar si me sirvieron o no me sirvieron. Y pues bueno, esa es la razón de ser. En el año 2020 lanzaron no un reemplazo, sino una adición a a la ND49, que es la ND367. Y aquí se trata de ir más allá que si el ruido es molesto, puede tener una población molestada por ruido, perturbada por ruido, sino que vamos más allá. ¿Cuál podría ser el costo real de la contaminación por ruido? Y con esa ND367 lo que hicieron es calcular, ok, cuánto es el posible retraso en aprendizaje de estudiantes que están en una zona ruidosa? ¿Cuál podría ser el estrés generado por ruido en las noches para las viviendas que están cerca a una vía principal, aeropuertos o trenes? Y también por daño isquémico o daños cardíacos, ¿cuál podría ser ese riesgo de que las personas lo puedan generar por culpa del ruido?
Entonces, como les decía en mi diapositiva anterior, sí, el mapa de ruido que estamos acostumbrados a ver, cómo se dispersa el ruido, pero eso al final es lo menos importante, es los cálculos adicionales. ¿Cuánta población estoy afectando por ruido? ¿En qué uso del suelo está respecto al que estoy afectando más por ruido? ¿En dónde está la densidad poblacional que estoy afectando más por ruido? ¿Cuál de todas las fuentes es la que está generándome más ruido? Y cuando ya tengo todas esas variables claras y empiezo a relacionarlas entre sí, ya sé cuál sería mi plan concreto. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando aún en varios países, pero bueno, se está empezando a tratar de hacer de esta manera. Si van teniendo alguna pregunta, por favor me lo la van haciendo saber, por favor. Bueno, aquí es un repaso de todo lo que les había mencionado. Entonces, primero, fuentes móviles, siempre. Yo sé que en nuestra mente está que lo que más perturba es una discoteca, es una industria, ¿cómo es posible? Y resulta que no. Nosotros, lastimosamente, nos acostumbramos a nuestras ciudades ruidosas. Nos acostumbramos a que si voy de mi casa a la oficina o de mi casa a mi lugar de trabajo, pues el ruido del carro es algo normal, de los buses es normal, de el tráfico en sí todo lo que conlleva es normal. Y resulta que no. Nos estamos acostumbrando hasta que nos sentimos como muy cansados, muy estresados y no me aguanto más esto. Es causa de esos niveles a veces de ruido. Es mandatorio los mapas de ruido en fachadas, ya les voy a explicar qué significa eso. Molestias, zonas críticas y los planes de mitigación. Cuando tenemos ya todos los mapas por separado, al final hacemos una suma energética de todos los resultados y tenemos el mapa de toda la problemática. No quiere decir que no vamos a hacer uno con todo, no. Si se debe hacer solamente que se deja para el final, es como una suma energética. Ahora les quiero presentar unas tablas con los resumen de los estándares disponibles a nivel mundial. Para carreteras tenemos esta cantidad, pero pues finalmente, digamos que los más usados en la región y en el mundo son los métodos de Alemania, el RS90 especialmente, y también se utiliza el NMPB del año 96, que se utiliza como un método para toda Europa. ¿Cuál usar, cuál no usar? Esa es una pregunta no solo para carreteras, sino para los demás estándares de cálculo. Y la respuesta no es nada fácil. Son estándares que fueron hechos para las condiciones de vías de esos países en específico, también para la tecnología de sus vehículos, eh, para el diseño de su flujo de tráfico. Y pues tratar de comparar eso con esos países, puede que sí, puede que no. ¿Por qué razón en carreteras se utiliza más el RS90 que cualquier otro? Porque la información de entrada, uno, es muy fácil de obtener. Es algo muy sencillo. Ya se los voy a mostrar cuando abra la herramienta. Y dos, porque los resultados que entrega se han validado que sin importar el país, son muy precisos. Cuando se valida el modelo es casi que perfecto. Entonces, por eso también se hace de esa manera. Em, Ahora, si nos vamos, por ejemplo, con estos de acá, los de los países escandinavos, son los métodos de cálculo o los estándares de cálculo más precisos del mundo. Pero cuando vemos el paquete de información de entrada que nos piden, decimos, es imposible hacerlo con lo que tenemos muchas veces disponible. Son histogramas anuales de muchas cosas, tráfico, clasificación de vehículos, velocidad, condiciones ambientales, y eso hace que muchas veces no sea nada, nada fácil. Esta tabla ahora es para trenes. Entonces, de nuevo, el método más usado es el SHA-03, también de Alemania. Europa tiene uno que es el RMR 2002 que también funcionaría. En industrias también tenemos una tabla un poco más reducida, pero vemos que al principio tenemos algo que dice ISO 9613-2. Y al ser una norma ISO, es muy fácil que nosotros como países, pues que hacemos parte de la organización, la podamos adoptar como una norma técnica nacional y se implemente más fácil el modelo. Eso fue lo que se hizo acá en Colombia. Entonces, no, listo, convertimos esa norma ISO internacional en una norma técnica colombiana, norma técnica nacional también, y pues ya fue más fácil aplicar. Pero solo nos funcionó para industria. Entonces, bueno, esa no tiene mucho, mucho pierde. Para aeronaves, pues a nivel internacional hay un documento que también lo pueden consultar en la página de LCAC, aquí como lo ven en la tabla, y pueden descargar el documento. Es un documento de unas 100, 120 hojas, pero está todo lo relacionado
a ruido con aeronaves. Entonces explica cómo se debería hacer el modelo, qué condiciones, qué información necesito. Y bueno, construir estos modelos son súper necesarios, sí. ¿Es una fuente importante? Sí. Pero dependemos mucho de las entidades nacionales y aeronáuticas finalmente, porque necesitaríamos información de ubicación del aeropuerto, las pistas, trayectorias de despegue, trayectorias para aterrizar, tráfico eh, aeronáutico por cada una de estas trayectorias, es decir, cuántas aeronaves despegan por esas trayectorias y cuántos aterrizan por esas trayectorias. Y mínimo debería ser de unos 3 meses a 6 meses. Entonces, hay lugares donde he tenido la experiencia que me dicen, sí, hay que hacerlo, y esta es la información. He tenido otros lugares que dicen, no, esta información es clasificada, yo no la pienso compartir y no te la voy a dar. Entonces, se hace un poquito más difícil. Entonces, pueden ingresar a la página del ECAC y pueden buscar la información. Dejé de último Nosos. Nosos es un estándar de cálculo que fue lanzado hace unos 4 años por la Comunidad Europea. Eh, Sin embargo, fue completamente validado hasta el 2021. Tuvieron muchos problemas para validarlo. ¿Qué quiere decir validarlo? Que si yo hago un modelo y luego hago mediciones en campo de esa única fuente, me tiene que dar lo mismo o muy cercano. La diferencia no debe ser de más o menos 3 decibeles. Y no daba. No daba, no daba, no daba, no daba. Tuvieron que cambiar bases de datos, tuvieron que cambiar algunas ecuaciones, pero finalmente ya está validada. Muchos países de Latinoamérica estaban en la moda de, no, lo nuevo es lo mejor. Entonces, si no eso es lo nuevo, y es de la Comunidad Europea, que son los expertos en modelamiento río, es lo que tenemos que adoptar. La idea claramente no está nada mal, pero resulta que para que yo pueda aplicar NOSOS debo tener una base de datos em, de clasificación de vehículos, de tipos de materiales de construcción, lo mismo con los trenes, lo mismo con las aeronaves. ¿Y qué viene pasando al final? Pues que no estoy seguro si los materiales sean los mismos, la tecnología de los carros sea igual o, bueno, sí. Ellos tienen su calificación Euro algo, ellos van en Euro 7, Euro 8. ¿Cuántos de los vehículos que nosotros podemos comprar en la región tienen esa misma clasificación? Pues porque les explico un poquito más adelante cómo funciona esto, pero el ruido de los vehículos, pues el motor es una parte, las llantas son otra parte, entonces toda esa combinación hace que se haga el cálculo y puede hacer que sí, puede hacer que no. Entonces hay que tener cuidado con esas bases de datos, ¿vale? No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta o podríamos continuar. No, creo que podemos continuar. Ahora, también tenemos una norma ISO, que es la 12354. Es una norma muy interesante. A mí la verdad me gusta mucho, porque ya no es que pasa fuera de mi casa, sino cómo puedo mejorar mis condiciones dentro de mi casa con respecto a lo que está pasando afuera. ¿Me explico? Pensemos en que esta es nuestra vivienda y tenemos 2 pisos. Tenemos acá en mi ejemplo una fachada, 3 ventanas en el segundo piso, y en la primera planta tenemos una puerta y 2 ventanas. Cuando yo hago mi mapa de ruido exterior, pues ya sé cuáles son los niveles de ruido que llegan a cada piso gracias al mapa de ruido en fachadas. Y como sé las dimensiones de la pared y sé las dimensiones en área de cada ventana, le puedo decir a la herramienta, ok, esas ventanas son de 2.5 por 2.5 metros y están hechas de vidrio, y son tres. El resto es madera, es concreto, el ladrillo, de lo que esté construida la casa. La herramienta lo que va a hacer es decir, ok, si esa es el área de cada uno de los materiales de construcción, lo que la energía acústica que entra al edificio es tanto y se compara obviamente con un estándar. Solo Chile en la región tiene medio adelantado niveles de inhibición, es decir, cuánto sería el nivel de ruido no afuera, sino dentro de mi casa. Pero obviamente no me dice ya tiene algo predeterminado. Por ejemplo, para los dormitorios son 35 decibeles, si no estoy mal. Entonces, si no me dan los 35 decibeles, la herramienta coloca el valor en rojo. Cuando estoy por debajo de los 35 decibeles, lo va a mostrar en verde. Y si da en rojo, pues puedo empezar a jugar. Esto con vidrio normal no me sirve. Voy a montar un panel acústico, una ventana acústica, a ver qué pasa. Y lo puedo lograr hacer. ¿Cómo funciona en países donde esto es muy, muy adelantado?
mejor ejemplo que les puedo dar es Alemania por nuestra casa matriz, pues tienen las ventanas completamente insonorizadas y pues el ruido no entra y todas esas cosas. Pero ¿cómo le dieron valor a esa tarea? Pues tu vivienda vale más que la del vecino que no tiene protección de ruido. Y lo que hicieron es como trabajar con el mercado inmobiliario. Entonces, si tu casa cumple con la norma ISO 12354, su valor comercial aumenta drásticamente que la que no lo cumple. Entonces, pues con eso fue muy bueno. Entonces, se empezaron a crear como un estándar de vivienda. Entonces, es algo de lo que podemos hacer, sobre todo para los proyectos nuevos. Ya sabemos dónde van a estar, podemos hacer un mapa de ruido, nos pueden decir los materiales de construcción, el área de la pared, el área de la ventana, y lo podemos hacer. Incluso se puede hacer, esa norma ISO 12354 se puede aplicar no solo a la pared exterior, sino cómo se distribuye la energía dentro. Entonces, no sé, después de este living room está un estudio, por ejemplo, pues donde este dormitorio hay un estudio. Entonces, yo creo una pared dentro de mi plano y digo, ahora, más adelante o más adentro hay un estudio o hay otro dormitorio y cuánto ruido llega allá. Entonces, se puede hacer este tipo de cosas. Más o menos. ¿Qué herramientas e información necesitamos para ya empezar a hacer nuestro mapa de ruido? Primero es una norma local donde yo tenga establecido usos del suelo y cuáles son mis límites para el día, para la tarde, para la noche y día-noche. Eso sería lo ideal. ¿Qué pasa en la región? La mayoría están día-noche. ¿Por qué en Europa tienen tarde? Por el tema de sus estaciones. Entonces, digamos que hay momentos en el año en que anochece tipo 9:30, casi 10 de la noche. Entonces, al ser de día, al tener luz natural, pues se hacen muchas actividades. Entonces resulta que el día, la tarde y la noche son muy diferentes. Nosotros tenemos eso en la región, pero sí tenemos como unas dinámicas de nuestras ciudades diferentes, que cada vez duermen menos. Entonces, sería bueno involucrarlo, pero ningún país lo tiene. Todos tenemos día, todos tenemos noche, muy pocos día-noche. Tenemos unos usos del suelo, sí. En esta parte de la ciudad es residencial, en esta es de ocio, en esta es de diversión, en esta es de restaurantes. Bueno, cada uno lo tiene de su manera. ¿Y para qué me sirve eso? Pues para comparar, para que yo haga el mapa de ruido y luego cuando haga los mapas de receptores o de fachadas, pueda entender si esa vivienda cumple o no cumple, o los que viven allí cumplen o no cumplen. Dos, los descriptores de ruido. En la región somos fans de tener todo en el eco. No está nada mal, es como debería ser. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con trenes y aeronaves? Pensemos en este ejemplo. Un metro o un tren pasará 3, 4 veces por día, si es un tren de carga, por ejemplo. Una aeronave, dependiendo, pues pasarán, no seguidamente, pero sí unas 10 durante el día. Pero esas 10 me pueden amargar el rato, ¿sí? Y si es de noche, peor. Entonces, para poder valorar que si pase solo una aeronave en la noche o solo un tren en la noche y cuánto me puede afectar, deberíamos involucrar los valores máximos. Si yo no involucro los valores máximos, pues finalmente en el descriptor que es tan grande para el día o para la noche, pues se hace que esa energía se puede disipar con otra, ¿sí? Con la de una industria, o finalmente con la de los vehículos. Pero al ser el máximo, el pico tan alto, ya me genera una perturbación del sueño, por ejemplo, que es lo que más comúnmente pasa con la aeronaves y trenes. Entonces, también será una invitación a revisar nuestra normativa local con qué tipo de descriptores está. Luego, un objetivo. Si es el primer mapa de ruido, ese es el objetivo. Es tener nuestra primera fotografía de cómo son nuestras condiciones de ruido en las zonas 1, 2, 3 o las zonas que queramos o ya toda la ciudad. ¿Sí? Entonces, ese es como el objetivo. Se puede empezar por donde queramos. Me preguntan, no, pues que una ciudad es muy grande. No importa. Podemos hacer zona por zona y empezar a hacer esa suma energética de cada una de estas hasta tener la ciudad completa. ¿Verdad? Lo queremos para planificar. Entonces, hay un proyecto para una línea férrea, hay un proyecto para un aeropuerto, hay un proyecto para lo que sea. Lo puedo modelar, puedo tener ese escenario futuro a partir del escenario actual y ver su efecto, positivo o negativo. Solo el modelo lo puede decir. También sirve para valorar
controles por ruido. Es mucho más fácil construir una barrera acústica en este mundo virtual, correr el modelo, verificar que funciona o decir no funciona. No se asusten si algún día llegan a hacer una prueba con esas herramientas y resulta que no importa la barrera que pongan, de qué material sea o qué tan alta sea, seguimos molestando por ruido. Sí, eso puede pasar. Digamos que estamos muy acostumbrados a que no, pues que venga, si yo lo encierro, le pongo una barrera ya. Recuerden que es energía y la energía no se puede destruir. Entonces, hay momentos en que la energía va a ser tan alta que no la podemos disipar. Y es decir, no es algo que nos puede pasar en modelamiento de ruido. Y es frustrante porque me ha pasado como que no puede ser, no, ningún control sirve, es imposible, no, es posible. Cuando verificamos, no, la fuente era muy alta, el receptor estaba muy cerca y no había forma, sino con muchos encapsulamientos, bueno, en fin, pero decir que no o que no hay una solución es una posibilidad. ¿Y qué pasa si ningún control funciona? Esa nueva carretera podríamos pensar un nuevo trazado, sí o no. Esa nueva industria podría moverse a otro lugar, sí o no. Eh, ¿Es necesaria esa nueva trayectoria de la aeronave, sí o no? Podríamos evitar. Ahora, los modelos de ruido tienen una estructura de información de entrada. Se necesita un entorno físico en 3D, se necesita la información de las fuentes y algunos objetos adicionales que los piden algunos estándares y otros no. Entonces, como elementos generales siempre vamos a tener esa cartografía 3D. Debemos empezar sí o sí por los puntos o líneas de elevación para que podamos construir el modelo digital de terreno con su correcta descripción, si es plano, si es ondulado, si es montañoso, como sea. Luego, sobre ese terreno que hemos creado, vamos a colocar las viviendas residenciales, vamos a colocar nuestras receptores, áreas y demás. Luego vamos con las fuentes. Si es de carreteras, dibujamos las carreteras o mejor, importamos las carreteras. Lo mismo con los trenes, lo mismo con los aeropuertos y con los fuentes que sí van a estar presentes. Damos la información que nos piden para cada tipo de fuente y finalmente para completar la cartografía en 3D tenemos unos objetos que dependen del estándar, como tipos de tráfico, áreas de absorción, áreas de atenuación, por ejemplo. Perdón. Ahora les voy a hacer como un resumen de lo que corresponde en cada una de estas. Líneas de elevación o puntos de elevación. Como su nombre lo indica, pues es como traer los puntos o las líneas que tengan la elevación del terreno, como lo podemos ver en mi diapositiva. Y la idea es que luego la herramienta Sonplan va a unir esos puntos, los va a triangular o esas líneas y las va a triangular y crea esto, el modelo digital de terreno, la descripción del terreno, la descripción de la forma del terreno mejor. A partir de esto empezamos a crear los objetos. El entorno físico tiene que verse algo muy parecido a lo que está aquí en la diapositiva. Em, ¿Y qué tenemos acá? Que cada objeto tiene su altura. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay algunos estudios que se han hecho aquí en la región, aquí en Latinoamérica, en la que dicen que, no, eso si es una ciudad grande, eso no importa. Eso, hagamos promedios por cuadras o por bloques y eso no afecta. Eso se evaluó en Alemania y se evaluó también eh, con el comité ISO y pues la conclusión es que no. Digamos que eso funcionaría muy bien para el lugar donde se hizo, pero si lo queremos llevar a otros lugares, seguramente no funciona porque fue un cálculo estadístico lo que hicieron. Entonces, no, pues allá funcionó bien, el resto no sabemos. ¿Qué pasa si yo empiezo a jugar con las alturas? Los mapas de ruido regularmente se corren a 4 metros de altura. Esta mancha, estos niveles de ruido están a 4 metros. Pero si había una vivienda que no tenía 4 metros, sino solamente era un piso, pues el ruido no pega, como acá, sino que debería seguir derecho. Pero pues como yo tomé el promedio, afecta. Si este hueco lo evado y digo que no, eso era el promedio, pues aquí vemos que esta energía no va a estar, sino que sencillamente se va a seguir disipando, disipando. Y receptores que va a tener por acá se van a seguir quejando y el modelo va a decir que no. Y resulta que ellos sí tenían la razón. Entonces, los modelos de ruido funcionan como con una regla muy especial y es que si la información de entrada es de muy buena calidad, los resultados van a ser de muy buena calidad. A medida que yo tomo una suposición, esa suposición va a hacer que la incertidumbre
del cálculo cambia. Entonces, nada, cartografía 3D. Yo sé que muchos van a estar pensando, eso es muy difícil. Y sí, en toda la región es muy difícil. Solo he visto, por ejemplo, en Sao Paulo, que me sorprendió mucho, ellos tienen una página web y uno descarga la cartografía en formato shape, e incluso están a las alturas de los edificios, cuántas viviendas tiene cada edificio, cuántas personas viven por vivienda, en fin, una locura, me pareció genial, pero es el único lugar donde lo he visto. Y sí, se ha dificultado en los demás países, demasiado, un montón, pero digamos que la forma correcta para poderlo hacer. Momentos en que vamos a tener que tomar nuestra posición con el entorno físico, claro que sí, porque no toda la información está disponible como está de pronto en la Comunidad Europea. Y bueno, vamos a tener que hacerlo en un momento. La definición de las fuentes sonoras. Las únicas fuentes sonoras que quizás requieren una medición con un sonómetro, como lo hacemos tradicionalmente, son las fuentes industriales. Allá voy a tener que hacer una medición de mi presión sonora, pero luego debo convertir la potencia sonora, que vienen siendo estas barras rojas de acá. Y estas barras azules corresponden a un histograma de funcionamiento de esa fuente. Pensemos en algo muy tranquilo, un compresor de aire. El compresor de aire me genera estos niveles de ruido, pero funciona en estos momentos del día. Entonces, así se empieza como a calcular cuál sería la dispersión de ruido de esa fuente. Un error muy común en industrias es que no, emite 100 decibeles y los emite pues todo el tiempo. Entonces, pues claro, sale como que se genera mucho ruido durante todo el día por culpa de una industria en específico cuando no es verdad, o por un grupo de fuentes dentro de esa industria que no son ciertos. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. ¿Cómo funciona con las carreteras? Ya se los mostré en la herramienta, pero es contar vehículos, clasificarlos, el ancho de las vías, material de construcción. Con las líneas férreas, igual. Largo del tren, tipo de tren. eh, la línea férrea está sobre grava, sobre tierra. eh, esa es madera, es balastros. ¿Qué son? Esa es la información que se pide. Cómo están diseñadas las cosas y cómo funcionan, en vez de ir a hacer muchas mediciones. Entonces, ya lo vamos a ver. Los receptores. Tenemos dos tipos de receptores. Este que tiene fondo verde y el que tiene fondo amarillo. El que tiene fondo amarillo, como se puede ver en la diapositiva, está asignado a este edificio residencial. Eso quiere decir que el cálculo tiene una corrección ligera, porque la herramienta entiende que ese receptor está dentro de una vivienda, ¿cierto? Este está fuera, entonces no va a tener esa corrección y la idea es que podamos tener justamente los dos. Bueno, aquí tengo un par de preguntas y voy a hacer una pausa para responderlas. Sarina nos pregunta, en Guatemala, si uno no tiene tanta información, ¿qué se podría utilizar? ¿O cuándo es el tiempo que se tardan las mediciones de los 3 a 6 meses mencionados? Ok, de los 3 a 6 meses mencionados es solo para aeronaves. El resto no es necesario tanto tiempo para recolectar información. ¿De dónde se puede sacar? Los servidores web están avanzando mucho. Tuvimos justamente la, la oportunidad con SM de hacer un proyecto hace un par de años. Encontramos que en OpenStreetMaps estaba casi todo. Entonces, digamos que las partes más importantes de la ciudad están los edificios, la altura, las calles, prácticamente todo. Em, y es una forma de hacerlo. Hay muchos servidores web que se encargan de eso y hay muchas empresas también que trabajan con todo lo que es tecnología LIDAR, con drones y levantan la información de una manera rápida y pues económica. Entonces, hemos encontrado que esa podría ser una, una, una forma de hacerlo. Bueno, y Samuel nos dice que le gustaría tenerlos, pero esperemos que sí los puedas tener. Bueno, voy a continuar acá. Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de receptores, internos y exteriores. Una pregunta que siempre me hacen en los webinars y en mis presentaciones es, ¿qué pasa con las condiciones meteorológicas? ¿Ayudan o no ayudan? La respuesta correcta es ayudan. Pero ¿qué pasa? No todos los estándares de cálculo le dan la misma importancia a las condiciones meteorológicas que otros. Por ejemplo, ¿recuerdan que les hablé de los métodos escandinavos? Para ellos, esta parte de las condiciones meteorológicas son súper importantes.
y pues siempre la piden como una información de entrada súper importante. Para ellos se necesita un histograma anual de dirección del viento, velocidad del viento, temperatura, humedad, em, y con eso ellos hacen la corrección de cómo viaja la energía acústica. Pero si trabajamos con norma ISO, para ellos ya no es tan importante. Entonces, depende mucho del modelo. Pero mandatoriamente, para correr un mapa de río necesitamos la altura con respecto al nivel del mar, necesitamos la temperatura, necesitamos la humedad relativa. Entonces, sí o sí vamos a necesitar esa información. Formatos en los que yo podría trabajar con un mapa de ruido, muchos. Una imagen TIFF georreferenciada, le doy control C, control V, le importo y ya, tengo toda la información allí. Que vendría siendo los famosos mapas escaneados. Se pueden trabajar con bases de datos, es algo que en algunos países se trabaja mucho con estas tablas ASCII. Nosotros en la región no somos muy fan de las tablas ASCII, pero casi que todo lo tienen coordenada X, coordenada Y, Z para la altura y ahí para adelante de las variables que sean necesarias y lo tienen así de una manera muy chévere. Em, Sin embargo, estos formatos Shape son los que más recomiendo, los que más me gustan. En la oficina alemana también lo que más recomiendan por dos razones. Bueno, en sí es por una razón, y es que además de tener la cartografía, tengo las tablas de atributos. Y con las tablas de atributos, le puedo decir que el edificio no solo tiene una altura de 10 metros, sino que tiene tantos pisos con estas viviendas y con esta densidad poblacional. Si de pronto trabajo con AutoCAD, que es el segundo más famoso, por decirlo así, es un poquito diferente. Solo me va a traer la cartografía en 2D o 3D, dependiendo cómo esté construido ese archivo en AutoCAD. La mayoría están en 2D. Y ahí nos toca, y ahí nos toca empezar a agregar em, toda esa información. Bueno, la pregunta de Samuel es diferente. Si es conveniente y rentable levantar ese tipo de mapas para mi set de trabajo. Ya vamos a verlo, un ejemplo ocupacional. Y pues bueno, ¿qué pasa con ruido industrial? Pues que finalmente sabes cómo se desplaza el ruido de un área a otra área. Entonces, la típica queja de producción de administrativos, estos casos administrativos no pueden trabajar por el ruido que hacen los de producción, pero los de producción dicen que no hacen ruido, entonces no producen y bueno, se puede hacer con un mapa de ruido, se puede saber realmente cuánto del ruido de producción pasa a la parte administrativa y esa es una forma de hacerlo. Otra, se pueden calcular dosis de ruido con los mapas de ruido. Si yo sé que es un receptor estático, muy fácil. Simplemente lo dibujo, le digo, calcúlame cuánto es la dosis proyectada. Ahora, si es un receptor móvil, creamos algo que se llaman estaciones de trabajo y empezamos a decir cuánto tiempo se la pasa en cada una de esas estaciones de trabajo hasta completar sus 8 horas y me calcula las dosis de ruido. Ventaja, que si tienes 100 empleados y lo quieres hacer para tus 100 colaboradores, lo puedes hacer sin necesidad de hacer 100 dosimetrías, que sería la forma en que se haría sin un modelo de ruido. Donde también tiene mucha parte rentable con los controles. Es algo que cuando abra la herramienta en unos minutos les voy a mostrar y mucho énfasis sobre todo en industria. Y es que ya puedo jugar con mis controles. Montemos un muro de ladrillo, no sirvió. Montemos un muro de concreto, no sirvió. Si no lo hacemos con modelos, pues este ejemplo es construya y destruya y vuelve a construya. Acá simplemente es borrar un elemento y volverlo a crear y decirle de qué material está hecho. Y con base en eso, pues sé cuál es el material que debería tener. Muchas veces ponemos una ventana. He encontrado eso. Era una ventana. De esas ventanas huecas que a veces tienen las fábricas para ventilación, era taparla. Pero la única forma de hacerlo es con esos modelos. Entonces, tienen sus pros. Entonces, se hace muy chévere. No sé si esa era tu pregunta, Samuel, sino pues vuelves y me escribes allí en el chat. Bueno, continuemos. El formato QSI, casi lo olvido por completo. Es el primero que vemos allí. El formato QSI, bueno, ahí en mi diapositiva dice que es una norma DIN, pero en sí eso ya cambió y ahora es una norma ISO. Es una norma que obliga a todas las empresas desarrolladoras de software para modelamiento de ruido a tener ese formato .QSI. ¿Y para qué sirve? Para el intercambio de información entre software. Entonces, un ejemplo. Nosotros construimos el mapa de ruido de la ciudad de Guatemala con Sombra,
pero entonces llega un consultor a hacer una parte adicional y necesita información nuestra, pues seguramente no va a poder porque las extensiones son diferentes. Entonces, ¿qué dijo el comité? Hizo, no, se crece este formato para que entre desarrolladores de software sin importar, bueno, para que se pueda dar ese intercambio mejor de información sin importar quién es el desarrollador de software y pues que entonces no pueda salir uno más beneficiado que otro. Entonces, para eso sirve y es bien importante. Excelente, no Samuel, pues contactarte con SM y seguramente podemos hacer algo para tu estación de trabajo. Bueno, una de las preguntas que me hacían, ¿dónde obtener información? Bueno, voy a decir se supone porque pasa en toda la región. Se supone que las oficinas de las ciudades deberían tener información de los edificios, ¿no? Ellos dan los permisos de construcción y deben saber el área, la altura, cuántos apartamentos, cuántas viviendas, todo. ¿Qué ha pasado? Y cuando uno llega a golpear la puerta, pide la información, te dicen, no, no está, o si está, o está desordenado, en fin. Eh, si el gobierno no la tiene, pues tenemos los servidores web, como les mencionaba, que también nos pueden funcionar para ese fin. Los ministerios, el Ministerio de Transporte debería tener las carreteras, el Ministerio de Vivienda debería tener las líneas férreas, bueno, en fin. Pero como les digo, la idea es que miremos OpenStreetMaps en unos minutos y vamos a ver que eso se ha vuelto una herramienta extremadamente poderosa. Como les decía, la información debería ser de alta calidad. Eso sí, nada que hacer. La normativa N de 2002 dice que debería tener cierto porcentaje, sobre todo entre la fuente y el receptor cuando no hay obstáculos. Bueno, que he visto que es muy difícil en la región. Pues porque hasta ahora estamos como empezando a preocuparnos mucho a nivel de cartografía. Pues digamos que hay que darle un poquito más de tiempo, pero ya podemos tener más información. Regla general, como les decía, los mapas de ruido se deben correr a 4 metros. Sin embargo, hay algunas normas que lo ratifican de que debería ser, de que son a esa altura, otros que no. Bueno, esto por ese lado. Ya vamos a ver la herramienta. Entonces, ¿para qué sirve Sunprem? Finalmente para poder hacer toda esa parte teórica y todo eso que les mencioné teórico, llevarlo a la práctica. Ya están todas las normativas de cálculo en el mundial programadas. Yo escojo, selecciono la que más creo o la que entiendo que cumple con todas mis necesidades. Tengo toda la información de entrada y me da los resultados que yo busco. Es modular, entonces ya les vamos a mostrar, nos va llevando paso a paso. Bueno, todo lo que necesitamos. Entonces, vamos a ver este modelo este ejemplo mejor de WinCity y luego vamos a ver cómo navego por acá, la base de datos geográfica donde levanto toda mi cartografía, luego por los cálculos, las tablas de resultados. Eso es un pequeño Excel que tenemos para levantar información, sobre todo de molestia, de mapas de conflicto, bueno, de unas estadísticas que nos pide la ND49 muy específica, los gráficos. Nosotros entendemos que la información fuerte está acá, en la parte tabular, en porcentajes, en dónde está donde más estoy afectando, de dónde viene esa contaminación. Pero los gráficos son los gráficos. Finalmente, cuando uno muestra un gráfico y se ve como medio terrorífico, pues se entiende mejor que un montón de tablas con números. Eh, ¿Cómo funciona el tema de los modelos de ruido por escenarios? En esta diapositiva podemos ver que hay un montón de escenarios y están divididos por fuente. El primer escenario es el análisis o la situación actual de las carreteras y luego sigue el pronóstico de esas carreteras, que cambia en el ejemplo que les va a mostrar el tráfico y una vía nueva. Entonces, digamos que ahí ya podemos tener qué va a pasar en los dos y qué funciona y qué no funciona. Lo mismo con los ferrocarriles, lo mismo acá con las industrias. Aquí tenemos una pantalla que vamos a dibujar, a dimensionar y a ver qué pasa con ella. Otras calles específicas, pero esta es la forma en que se debe hacer, por escenarios. No todo completo. Hay un orden para ingresar también la información. Se supone que primero va la elevación, luego las edificaciones, luego las fuentes
corro mi primer modelo, luego mis controles y tengo ya finalmente todo. Ese es como el orden en que se debería hacer. Bueno, esto ya lo mostré, bueno, esto se lo muestro mejor. En la herramienta es más fácil que acá. Sí, lo vamos a coger en la herramienta. Entonces, denme un segundo, la voy a abrir y ya se las muestro. Perfecto, creo que ya se puede ver mi pantalla. Entonces, esto es Soundplan. ¿A qué me refiero con que es un módulo, perdón, que es una herramienta modular? Es que si yo doy clic acá en la base de datos geográfica, es como si abriera un segundo software. Entonces, aquí veo que abrió como un segundo software. Entonces, tengo una segunda herramienta acá. O sea, aquí tengo mi manager, pero tengo abierto la base de datos geográfica. Entonces, como les decía, la idea no, la forma mejor en que debemos hacer nuestros mapas de ruido es situación y un fichero por tipo de elemento. ¿Qué quiere decir eso? Este fichero solo tiene las carreteras actuales. Este fichero tiene los edificios nuevos. Este fichero tiene otro tipo de edificios que son antiguos. Esos son otros edificios residenciales, un colegio. ¿Y para qué me sirve eso? Para poderlos juntar en otras situaciones. No tenga que volver a crear otro proyecto o guardar como, llenarme de versiones. No. La idea es tener todo muy ordenado para poderlo hacer. Si yo abro toda la data, esto es lo que necesitaría en un modelo de ruido. Tengo unas carreteras, tengo unas fuentes industriales y lo que tengo acá es mi modelo 3D, que en algún momento va a cargar. Aquí está. Entonces, a partir del DEM, creé unas vías, tengo unas fuentes industriales, tengo unos edificios residenciales y quiero ver cómo los afecto. Entonces, vamos a ir fuente por fuente. Como les mencioné, para las carreteras, yo no necesito ir con un sonómetro y medir qué pasa allí. Lo que yo hago, usted no tiene datos. Qué raro. Esta tampoco, por alguna razón rara. Ok, denme un segundo, porque está rarísimo. Esta sí. Listo. Entonces, estos valores para el día de 83,17 para la tarde de 79,41 y 80,11 para la noche no salieron, como les decía, de ir con un sonómetro y medir al frente. Entonces, en algún curso me decían, entonces, ¿cómo sacó el dato? Si no tiene sentido. ¿Ok? De esta forma. Esto que vemos de B/D es un promedio de vehículos hora que pasan por esa vía específica. Para este ejemplo, pasan en un total de 603 vehículos en promedio en una vía. Si lo pensamos, he tenido como decirlo, como personas que dicen sí, puede que sí, otras dicen que no, que son muy poquito, no, que son muy alto, no, que sí. Los únicos que tienen esa información son las secretarías de tránsito. Pero con solo 603 tengo 83 decibeles, que no suena mucho. Para la tarde son 312 y me generan 79. Y para la noche son 364 que me generan los mismos casi 80 que acá, incluso más. Entonces uno pensaría, bueno, ¿cómo sucede eso? ¿Por qué pasa eso? Ok, por esta clasificación de vehículos. Entonces, el ruido vehicular se genera por tres componentes. Uno, el del motor, y es el que menos importa. Dos, el ruido aerodinámico, que es el que más importa. ¿Cuál es el ruido aerodinámico? Pues el de la fricción de la forma del vehículo con el viento a medida que él se mueve. Entre más rápido, más fricción con el aire, más ruido. Entonces, cuando a veces hay ciudades que dicen no, que por evitar contaminación auditiva vamos a disminuir la velocidad, no están jugando, es cierto. Y el tercero es ruido de rodamiento, y es el efecto que tienen las llantas de los neumáticos con la superficie de construcción de las vías. Esos son los tres elementos. Entonces, los estándares de cálculo ya saben, dependiendo del tipo de vehículo, cuánto ruido se genera. Entonces, por ejemplo,
En carreteras los culpables son los pesados. Esos de acá. Es impresionante. ¿Por qué razón? Por el ruido aerodinámico. Son más grandes, son casi siempre cuadrados, van a hacer más ruido. Los livianos sí tienen culpa, pero no tanta. Por ejemplo, en Bogotá hay una discusión porque siempre hay restricciones con los vehículos particulares, pero a los grandes no. La razón es porque los grandes son el transporte público y no les pueden dar esos tipos de restricciones. Pero a nivel de contaminación, por ejemplo, en la ciudad, tanto por ruido y por gases, son los vehículos grandes, son los vehículos diésel. Entonces, decir que vamos a disminuirlos, pues aquí tenemos el ejemplo. En la noche se disminuye bastante, pero como el de vehículos pesados es casi el mismo, pues resulta que el ruido es casi el mismo. Entonces, esa es la razón. Así es como funcionan las carreteras. ¿Qué más necesitamos? Algo que se llama el perfil. Es cuánto tiene de ancho el carril a la izquierda, cuánto tiene los carriles a la derecha, si tenemos algún elemento separador en los dos sentidos o no, y ya. Ah, bueno, y los elementos de construcción, que deberían estar por acá. Ah, aquí está. La velocidad. Entonces, esos son vehículos que están rodando 50 kilómetros por hora. Si yo aumento la velocidad, ya no van a ser 83, seguramente va a subir también drásticamente. Sobre todo en la categoría 3, que son los pesados. Y también las superficies. Aquí está, las superficies. Esas son las bases de datos a las que yo les haré referencia. Entonces, acá hay unas bases de datos de unos elementos que si los vamos a traer, no tengo ni idea qué es el layer, qué es SOP, qué es, no tengo idea. La verdad es que no los conozco, ¿verdad? Pero pues son elementos que tengo que usar. Em, Esa es una de las problemáticas. ¿Qué ha pasado con la validación de los modelos? En Bogotá están haciendo uno muy grande y no lo han terminado. Pero lo que me han comentado, denme un segundo, es que está funcionando. Ya. Entonces, pues me dicen que está funcionando. Pero pues no sé qué tan cierto sea o no. Eso con respecto a las carreteras. Ahora miremos cómo funcionaría un tren. Igual, esta es la línea férrea y no debo ir con un sonómetro a medir de día y de noche porque eso no es el objetivo de los modelos de ruido. El objetivo de los modelos de ruido es entender cómo funciona una fuente. Ya entendimos cómo funcionan esas carreteras. Ahora miremos cómo funcionan nuestras líneas férreas. Es muy parecido. Tengo una pestaña que se llama emisión y de ahí salieron estos valores. Altos, un poco altos, diría yo, 78.6, 78.9 y 74.8. Es decir, que en nuestras ciudades, si esto de verdad pasara como un tren elevado, no funcionaría, estarían por encima. Miremos nuestra emisión. Son cuatro tipos de trenes que van a velocidad constante y no pasan muchas veces. El primer tren pasa solo 6 veces, 3, 4 y 4 en el día. Luego 2, 1, 2, 1 en la tarde y en la noche solamente 2 veces y una sola vez. ¿Dónde está el problema? La velocidad una vez más. Van a 120 kilómetros por hora, a 100 kilómetros, a 80 y el último es un tren rápido tipo europeo que van a 200 kilómetros por hora. Por esa razón se genera tanto ruido. Entonces, en Somplan tenemos ya las bases de datos de estos trenes. Eso se hace acá, en configuración del tren. Perdón, me lo abrió mi otra pantalla, pero aquí ya lo podemos ver. Entonces, aquí ya están las categorías de vehículo en el sistema. Entonces, yo tengo que entender a qué hace referencia todo esto. Un motor, dos remolques, solo motor, dos remolques, largos, velocidades máximas. Y pues me toca empezar a buscar en estas bases de datos. ¿Cuándo se me ha complicado el tema? Cuando el tren es muy viejito. Entonces, para la Comunidad Europea eso ya no existe y resulta que se opera. Lo mismo me pasa con aeronaves cuando lleguemos allí. Es difícil porque es una aeronave o muy pequeña o muy vieja que sencillamente en Europa ya está prohibida, pero que aquí siguen volando. Me pasó acá en un proyecto en Colombia justamente y yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque
No tengo cómo pasar la base de datos existente y vigente a lo que pasa hoy en día. Y eso hay que tener cuidado al momento también de hacer el modelo, como que verificar que si es posible o no es posible. Eso con respecto a los trenes. Ahora miremos las industrias. Con las industrias tenemos dos posibilidades, fuentes exteriores y fuentes dentro de una industria. Aquí tenemos exteriores. Ese, por ejemplo, es un foco de área. Como les mencionaba, la herramienta piensa en términos de potencia sonora, es decir, LWA, no LP, que lo que miden esos sonómetros. Los sonómetros miden presión sonora. Es muy fácil. Acá en la herramienta lo que tenemos es una calculadora para hacer esa conversión de presión sonora a potencia sonora y obtener esto. Pero esto es también lo más importante y a su vez ha sido desde mi experiencia la dificultad grande también. Vamos a las industrias y les decimos, ok, debes inventario de fuentes. Súper fácil. Nos dan las fichas técnicas donde están los niveles de ruido. Muy bacano. Muy bien. Pero cuando le preguntamos al gerente de operaciones, bueno, ¿del compresor en qué momentos del día está? Ah, eso depende. Ok. Necesito que me digas de las 24 horas, ¿en qué horas del día estuvo encendido y por cuántos minutos? No, no te puedo decir eso. Y entonces nuestra respuesta sería, no puedo hacer el modelo. Muy simple como eso. Somplan tiene una biblioteca inmensa de fuentes industriales. Es esta y es tan grande que creo que tiene más de 1000 elementos. Tiene 1047 elementos. ¿Por qué? Pues porque por norma de fabricación, los fabricantes están obligados a decir cuánto ruido emite su martillo neumático, su pulidora, su secador, todo. Hoy en día tienen que reportar. Entonces, hay mucha documentación que pues, nuestros desarrolladores en Alemania empezaron a buscarlo y la introducen. Por ejemplo, de este libro sale esta información. Entonces, decir que encontrar la información de las máquinas es muy fácil acá. Tenemos discotecas, tenemos bares, tenemos restaurantes, tenemos absolutamente todo. Estos son ISS 60, s 662 para tonos puros incluso. Entonces podemos hacer un montón de cosas. Pero entonces, ¿dónde está la dificultad? La dificultad real está cuando yo tengo que decir a la herramienta cómo opera la fuente, es decir, un nuevo histograma, pero esta vez de funcionamiento. Entonces, aquí tengo cómo opera en segundos hora, por ejemplo, o en minutos hora, que es el que más me gusta. Pero si nuestro gerente de operaciones de la planta dice, no, es que no sé cómo funciona la fuente, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque si yo digo que la fuente trabaja 24/7, el nivel de ruido que va a calcular el ruido, bueno, perdón, el nivel de ruido que reporta la herramienta después del cálculo es mucho más alto que lo que en verdad está sucediendo. Y pues obviamente el modelo no va a calibrar, el modelo va a salir mal y no podemos hacer nada. Entonces, eso es lo que pasa con las fuentes industriales. Pueden ser focos puntuales, un foco puntual que es una bomba, un compresor, un motor. Focos lineales, que puede ser un foco lineal, que es este que está acá. Maquinaria pesada que se mueve dentro de un sitio de construcción, pueden ser tuberías, pueden ser ductos. Y focos de área es lo que yo hago para designar que en un área específica, como su nombre lo dice, hay un grupo homogéneo de máquinas. Por ejemplo, máquinas de coser o hay muchos motores de generación de energía. Entonces, no dibujo tres focos puntuales o n focos puntuales, sino que dibujo un foco de área y digo que dentro de esos focos puntuales, dentro de esa área, está ese tipo de máquina. Así es como lo hacemos. Eso en cuanto a ruido exterior. Ya les voy a mostrar cómo funcionaría al interior de una industria. Después de que tenemos todas nuestras situaciones, pasamos a nuestros cálculos. Hay muchos cálculos que se pueden hacer. Denme un segundo, muevo nuevamente esto acá. Perfecto. Entonces, aquí ya lo tengo. Entonces,
Tengo mapas de ruido normales, tengo que hacer un mapa de ruido para la situación presente y otro para la situación futura, ¿ok? Si no, no los puedo comparar. En Soundplan también es posible hacer restas energéticas para saber si mi control tiene muy buen efecto o tiene un mal efecto. Ya lo vamos a ver. Tenemos los de fachada que deben estar por acá más abajo. Bueno, sonido receptor, pues son receptores. Todos estos son de receptores. Diseños de pantallas se pueden hacer. Mapas de ruido en fachadas. Cortes transversales. Muchos más mapas de fachadas. ¿Y cómo se traduce eso? De dos formas. Puedo tenerlo en forma de resultados, tabular o gráficos. Voy a empezar por los gráficos. Entonces, como su nombre indica, los gráficos, lo que me va a sacar ya. Entonces, el mapa de ruido tradicional vendría siendo esto, que fue lo que les mostré. Es un mapa de ruido de vista superior, pero se puede presentar de varias formas, ¿verdad? Entonces, esta es una forma normal. Esa es con el píxel de cálculo. Esta es mostrando el terreno. Esas son solo las líneas, estas de acá. Eh, o si quieren ser muy estrictos, se puede hacer de esta manera, que es mostrando punto a punto cuánto fue el cálculo. Estos números que vemos acá son los niveles de ruido y olvidé mencionar algo súper importante. La tolerancia para fuentes móviles no puede ser más de 0,1 decibeles en la configuración de los cálculos y para industrias de 0,015 decibeles. ¿Se cumple en la región? No, porque ninguna norma de ruido dice, hey, está la metodología para mapas de ruido y esas son las condiciones. Lastimosamente no lo tenemos. Y este píxel de cálculo o esta malla de cálculo, según la norma ND 49, no debe ser mayor de 15 por 15. ¿Qué quiere decir eso? Que entre ese 50,2 y ese 51, la distancia no debe ser mayor de 15 metros. ¿Se cumple? Bueno, depende de la calidad del consultor también. Muchos se lo saltan. He visto unos hechos a 50 metros, incluso 100 metros, sobre todo en ciudades grandes. ¿Por qué razón lo hacen? Ahorrar tiempo de cálculo. Se disminuye muchísimo el tiempo de cálculo, pero la calidad disminuye. Es como una foto cuando le hacemos mucho zoom y se pixela y eso no se entiende nada. Funciona igual. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, esos son los mapas de ruido normales. Pero ¿cuáles son los que se hacen más interesantes y me sirven para mi análisis? El famoso mapa de ruido en fachada del que tanto les habla es este. Un momento que está cargando. Tengo varias formas de describirlo. Que me diga el nivel de ruido que llega a cada pared de cada edificio de mi ciudad y sé muy bien a cuántos habitantes estoy molestando. Por ejemplo, acá en este pedazo ya puedo saber que esta vía afectó a todos estos residentes. No necesito esperar a que la construyan. Ya sé que va a ser un problema. Ya sé que necesito una barrera. Es mucho. A los que están al fondo no les va a afectar, pero a la primera y segunda línea de edificios sí les va a molestar. Entonces no necesito hacer el mapa de ruido que les mostré antes, sino que ya tengo el dato exacto de cuánto llega a cada pared, de cada edificio, a cada fachada y sé si impacto o no. Esa es otra forma de mostrarlo. Están verdes, están naranjas y es la escala de colores. Y ese, pues digamos que no se entiende muy bien. Lo tengo con advertencias, también funciona. Que me pinte el techo del nivel más alto, pero este es el que quizás más gusta y es el modelo 3D, en el que yo puedo jugar, puedo rotar, puedo mover todo esto, puedo navegar, puedo retirar zoom. Entonces, como les decía, puedo girar y conocer cuál es el impacto por cada piso y por cada receptor. Pros, es súper fácil de entender, es súper fácil de mostrarle a la comunidad, al constructor, a la ciudad el problema. Contra, que si yo lo hago para una ciudad completa, no se entiende mucho, pero funcionan muy, muy bien. El siguiente creo que son los cortes transversales, es correcto. Y pero los cortes transversales ya es un mapa de ruido vertical. Son súper buenos para los controles.
Ejemplo, este primer recuadro es la vía sin la barrera. Efectivamente, estamos afectando la vivienda. Estamos entre 61 a 63 decibeles. Ahora, así es con la barrera. Entonces bajó a 51 a 53. Perdón, a menos de 49. Funcionó, ¿verdad? Y ese es el resultado de una resta energética. Entonces puedo calcular la atenuación y sé que su atenuación es más de 15 decibeles y es muy bueno. Aquí es cuando entran los controles a jugar. No importa si es una industria, si es un tren, si es una carretera, puedo hacer restas energéticas y puedo saber de verdad cómo afecta o cómo puedo mejorar mis condiciones. Bueno, ya los siguientes son diferentes, que se entienden mejor con las tablas. Por ejemplo, estos son niveles de reducción con la barrera. Eh, pero hay uno que es el de la directiva. Parece un mapa de ruido, pero no lo es. Si yo doy zoom, tengo intervalos y tengo cantidad de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya por esos colores ya sé niveles de ruido en fachadas, pero también en el terreno donde está la densidad poblacional más afectada. Por ejemplo, si esto es azul, eso es azul. Acá es donde tengo los niveles de ruido en fachadas más altos y densidad poblacional más afectada. Y a eso es a lo que debemos llegar. Esto también se conoce como un mapa de conflicto o como un mapa de directivo, donde dependiendo del uso del suelo estoy molestando más y también combinarlo con el mapa de ruido en fachadas. Digamos que esto podría ser la otra parte, pues porque en fachadas está súper mal y también está como en la mitad con densidad poblacional. Pero me sirve para saber dónde me voy a enfocar. No me voy a enfocar acá, donde no estoy molestando a nadie. Me voy a enfocar donde tengo los niveles más altos de ruido en fachadas y densidad poblacional afectada con niveles más altos. Eso con un mapa tradicional es imposible saber. Por eso tenemos que ir paso por paso. Mapa de conflicto, mapa de fachadas, bueno, mapa de ruido inicialmente y luego empezar a combinar. Y esto aquí lo tengo mezclado. Bueno, mentiras, está solo para las carreteras, pero así es como debe ser. Uno para las carreteras, uno para los trenes, uno para las industrias. ¿Cómo podemos ver esto reflejado de una mejor manera? De forma tabular. Somplan entrega los resultados de esta manera, con este grado de precisión. Tengo todas las áreas y tengo todos los usos del suelo. Por cada uso del suelo, incluyendo también todas las áreas, tengo los intervalos de ruido y cuántas personas molesto por ruido. Esto es una estadística genial. A partir de esto ya puedo calcular todos los de la AN, incluyendo daños isquémicos o daños cardíacos, molestias de sueño, molestias de aprendizaje, molestia en general. Bueno, molestia si lo fijamos nosotros. Se puede fijar por valor OMS de 65 y 70, pero se puede hacer. Y me va a decir de mis 11 millones de habitantes, 12 millones de habitantes, qué porcentaje estoy molestando. Y también es posible tener el cálculo de costo por ruido. Entonces, aquí es donde se pone más interesante, porque entonces aquí en insertar está costo por ruido. Entonces, ok, lo puedo hacer como si fuera una ciudad pequeña, solo un barrio, una ciudad grande, otros. Ya está hecha, es un desarrollo. Y entonces aquí ya me empieza a decir, ok, tu costo por ruido es tantos millones. Entonces aquí es donde se pone interesante, porque ya encontramos las herramientas para tener un panorama real y qué puedo hacer para mejorar las condiciones. El mapa de conflicto es lo que les mostré en el gráfico, solo que acá se entiende mucho mejor, porque entonces tengo cada uso del suelo, cuántos del tamaño en área, cuántos residentes y pues, hombre, a cuántos molesté.
Puedo tener status quo y qué pasa con los pronósticos de las carreteras, por ejemplo. En fin, esto digamos que casi que no tiene límite. Sin embargo, la herramienta siempre entrega esas tablas de resultados, que son estándares para todos. Entonces, lo que hacen las tablas de resultados estándar es decirnos cuánto generó cada vía, por ejemplo, y compararlo contra los receptores. Funcionan muy bien para las industrias porque me muestra un panorama súper completo de cada una de las fuentes y el histograma. Entonces sé que, por ejemplo, de las 10 aquí al momento tienen alguna pregunta o duda antes de pasar a otros elementos que ya vienen siendo como otros ejemplos. Aeronaves. ¿Cómo funcionan las aeronaves? Funcionan de una manera diferente. Entonces, hay dos posibilidades, que yo ingrese la información manualmente de forma tabular o que lo haga con eh, RAR Tracks. De cualquiera de las dos formas, lo que tengo es esto aquí. Estas líneas que vemos son las trayectorias de aproximación y de despegue. Esto en un mapa 3D se ve de la siguiente manera. Denle un segundo a mi compu que está ahí procesando. Mientras tanto, por cada una de estas trayectorias de aproximación y despegue debo tener el tráfico. Es decir, cuántas aeronaves aterrizan y cuántas salen y clasificadas. Ya. Bueno, la razón era porque el modelo estaba muy pesado. Entonces, esta es la información que se necesita. Voy a abrir para conocer mejor el objeto. Entonces, se necesitan como unas propiedades generales de ese aeropuerto. em, Sus coordenadas, algunas condiciones ambientales, la información de las pistas, cuántas pistas tiene, y esto, las trayectorias. Entonces, por ejemplo, estas trayectorias son las que tiene ese aeropuerto. Esta es muy fácil, entonces es recto en estos 14.289 metros y luego giró a la izquierda con este radio y luego siguió recto, pero esa trayectoria tiene los siguientes datos de tráfico. Entonces, lo que pasa es que tenemos que conocer las características de las aeronaves. ¿A qué me refiero con las características de las aeronaves? Con la marca y modelo, es decir, 787, perdón, 737-800, que es el Boeing 738, pues tuvo 308 aterrizajes en el día y 32 en la noche en esta trayectoria. Y debo tener esa información por absolutamente todas las trayectorias. Aquí es donde se hace larguísimo. En Sonplan y los aeropuertos tienen una cosa que se llama Radar Tracks, que es esto que vimos acá, que se llama Fanomos. Es el formato en que trabajan los radares de los aeropuertos, guardan la información en un orden específico y Sonplan la puede leer automáticamente. Es exactamente lo mismo. Ah, bueno, y esa información que les mostré es de un día. Ahora, pues tendría que ser así, pero para los 3 o 6 meses que es un aeropuerto. Entonces, aquí si yo ingreso, ya no voy a ver la tabla como la veía anteriormente. ¿Por qué? Porque tengo que ir a una base de datos automatizada. ¿Qué son estos radar tracks? No puedo jugar con el tráfico ni con nada. Son las dos posibilidades. Resultados que tenemos con aeronaves. Nuestro mapa de ruido tradicional, eso no cambia.
Tu, 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 tu. Pero ¿qué pasa? En mi experiencia con los aeropuertos, pues cuando uno lo hace por el día y por la noche, sobre todo en la noche, es como si no molestaran. Pues porque tienen una operación baja, en algunas ciudades no pueden, el aeropuerto tiene que estar cerrado desde las 10 de la noche en adelante, como hasta las 5 de la mañana. Entonces, pues eso hace que los resultados se vean como muy tranquis, pero entonces en realidad no lo es. Por eso en aeronaves hay otras variables que se tienen que calcular. Se puso en mi compu. Adicionalmente, son unos coeficientes que lo que hacen es como darle, como multiplicar el valor en ruido normal y cuánto sería una afectación más real a nosotros, sobre todo en la noche. Deme un segundo porque me está sonando mi compu. Bueno, el costo del software, con SM se pueden poner en contacto y ellos les dan toda la información comercial de la herramienta. No estoy tan seguro si en verdad está tan pesado este gráfico o qué pasó aquí. Al parecer están pesados o no sé qué pasó, pero voy a buscar las imágenes entonces aquí. Qué raro. Bueno, ya busco los modelos porque, o los ejemplos porque no me los ha querido mostrar. Miremoslo con este, que también es un aeropuerto. Bueno, funcionó. Entonces, lo que les decía, dice que es menos, bueno, 42 decibeles ya aquí en esta zona del aeropuerto. En la teoría pasa. ¿Pero por qué? Porque son niveles LQ. Pero ¿qué pasa si yo coloco el máximo? Ah, bueno, ya es diferente. Ya seguramente va a afectar a muchas más personas y en un rango más alto. Entonces, esos valores de los que yo les hablaba están diseñados para eso, no tanto a nivel acústico de LQ y si cumple o no cumple la norma, sino qué pasa realmente y la forma en que podríamos realmente estar siendo afectados por una aeronave. Entonces, siempre se calcula el máximo y se calculan dos variables diferentes que son ADT y ADT y ya, con ellas lo que hacemos es, ok, si eso es mi cantidad de receptores y esos son los niveles que está generando el aeropuerto, esa es la afectación real. Entonces, así funciona. Bueno, para terminar, me faltarían al interior de industrias, donde es muy interesante también y los controles sobre todo. Creo que es esto. Todos funcionan igual. Partimos acá de nuestra base de datos geográfica. Deme un segundo, ahí está cargando. Y sí, partimos de un objeto que se llama un edificio industrial. Siempre tenemos que partir de ahí. Este es el polígono de mi edificio industrial. Y este es mi edificio industrial. Entonces, por ejemplo, no, es que mi máquina está al aire libre porque es un motor de generación Caterpillar enorme y toda la vida ha estado a la intemperie. Perfecto. Igualmente, lo colocamos dentro de un edificio industrial. Solamente que en la sección de los materiales le decimos que no está hecho de concreto, sino que es abierto. ¿Para qué? Para luego esas paredes darle las propiedades del material con el que yo pienso hacer el encerramiento y pienso hacer el control. En este caso, pues está todo como concreto. Luego de que doy los materiales de construcción exteriores, ay, me perdí. Debo empezar a ingresar mis fuentes. Funciona de la misma manera que en ruido exterior, de la misma manera. Tengo focos de área en los que me generan una cantidad específica de potencia sonora y funcionan en ciertos momentos del día. De nuevo, sí, si a mí me dicen que no saben en qué momento trabajan y esas cosas, perdidos. No podemos hacer nada.
Estos amarillitos son receptores. ¿Para qué me sirven? Para el cálculo de dosis. Tengo un foco lineal de este montacargas y tengo otras cuantas máquinas acá. Aquí ya puedo dibujar máquinas. En industrial en exteriores no lo puedo hacer. Luego de que he ingresado toda mi información en cuanto a histogramas y demás, yo le puedo decir a la herramienta que me calcule cuánto es el ruido que se genera afuera. No hay ninguna facha encendida. Pero, por ejemplo, entonces resulta que en esta pared exterior hay un ventanal gigante. Entonces, la herramienta con esta ecuación, que no les voy a explicar porque es súper complicada, la herramienta dice, solo salen 49.1 decibeles por la ventana, que está hecha de vidrio de 4 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si acá yo tengo una queja, seguramente no es por culpa nuestra. Pero ¿qué pasa con esta puerta? Resulta que tengo dos escenarios, cuando la puerta está cerrada y cuando la puerta está abierta. Cuando la puerta está abierta, es opening. Esto es un hueco y salen 61.8 decibeles. Está abierta en esta franja de horarios una hora prácticamente, creo que son 55 minutos. Y puede ser que en esos 55 minutos sí se esté generando la queja. ¿Qué pasa si yo tengo la puerta cerrada? Es una puerta de aluminio y pasan de los 61 que teníamos a 55. Si este es el escenario de la queja, pues seguramente sí, sí es en esas horas. Y tengo que pensar en un tema me- para mi puerta, perdón. Aquí tengo otro ejemplo, es otras ventanas, pero puede calcular no solo el ruido interior, sino cuánto sale. ¿Para qué me sirve? Quejas, como les mencioné. O dos, para pensar en controles. Estas placas de acá son controles interiores. Ay, ¿dónde estarán? Bueno, deben estar acá en interior en alguna parte. Aquí están. Y son paredes, por ejemplo, esto es una partición que es plástica, pero ayuda a que el ruido no se mueva, no pase de área a área, no pase a esta área. Y todas esas paredes tienen esa obligación, hacer controles. Bueno, este ya es un material acústico de insolación, esto ya es un animal completamente diferente, tiene un coeficiente de absorción gigante, y es porque seguramente tenemos que capturar una fuente importante. Entonces, en ruido industrial, las posibilidades son increíbles, porque no solo es transmisión cuarto a cuarto, sino piso a piso. Es decir, si yo tengo una planta de 3 pisos, yo puedo determinar del ruido del primer piso cuánto se va al segundo, del segundo al tercero y demás. Eso se puede hacer. Eh, y si es algo muy puntual como un encerramiento, también pensemos que esto es solo un motor, pues hacemos un edificio industrial para solo el motor, para solo esos dos, tres, cuatro motores de generación de energía. Hacemos nuestro edificio industrial primero como si las paredes estuvieran abiertas y luego empezamos con el encerramiento, que casi siempre es algo en aluminio o algún metal, luego el silenciador y todo lo vamos a ir metiendo hasta generar mi control. ¿Para qué me sirve? Como les decía, para diseñar mi control adecuado, no el control que no era. Em, ¿Qué más se puede hacer? El tema de dosis que ya les voy a mostrar. Bueno, el mapa de ruido pues, es igualito a todos. Aquí no cambia. Ah, bueno, los puedo mezclar, ¿no? Aquí en mis situaciones creo que tenía una que era outdoor-indoor. Entonces, lo que pasa afuera se mezcla con lo que, perdón, lo que pasa adentro se mezcla con lo que pasa afuera. Pues para saber dónde está eh, el verdadero culpable. Entonces, aquí tengo mi edificio industrial y tengo unos focos lineales, un foco de área que también pasan afuera. Los camiones de reparto entrando, algunas maquinaria afuera, un sitio de parqueo. Los gráficos y las tablas de resultados son exactamente las mismas. Entonces tengo mi mapa de ruido interior y puedo ver el efecto de mis controles, puedo ver el efecto de mis paneles.
Entonces aquí tengo mi punto de trabajo uno, tenía una exposición de 85,1 y una exposición al límite son 85, perdón, y ahora está en 76. Y esto pasó a tener una exposición máxima 85, a tener 69, 67, 68, y mis puestos de trabajo quedaron perfectos. ¿Por qué? Porque me inventé esa par de paredes, ese trío de paredes. No era malo que necesitaba. ¿Qué pasaba aquí en Colombia? No, eso llega un experto y a ojímetro decía, no, eso mi oído me dice que eso hay como 90 decibeles y entonces eso toca montar este muro. Alguna vez alcancé a ver una base aérea que montaron unos paneles de aluminio y esa cosa lo que hizo fue que la onda rebotara más duro y, mejor dicho, así se manejaba acá en Colombia. Y empezó la autoridad ambiental a decir, no, me pasa primero esto, me da los materiales, me da el modelo, la autoridad ambiental compró Somplan, porque al principio le hacían trampa también, y pues Validator dice, ah, sí, entonces sí, oh, no, no me sirve. Con ruido industrial podemos tener el ruido total e incluso por frecuencias. Eso es algo increíble. Entonces, pues no, si quiero saber cómo estamos en la frecuencia 500 con sigma de exposición para saber si las personas se pueden entender o las alarmas cuando desplieguen un mensaje lo van a entender. En este ejemplo yo diría que casi que no, porque en esa frecuencia estamos entre 75 y 70 decibeles y pues la alarma tendría que ser muy potente o el mensaje, la voz tendría que ser muy potente para poder escuchar. Para eso también me sirve. Puedo tener estos niveles de ruido en la frecuencia 500 y dibujar unas alarmas que funcionen también en la frecuencia 500 y ver si el ruido se enmascara o no. Aquí vemos que el ruido en la frecuencia 500 casi que todo está entre 66 a 70, 75. La alarma tendría que ser muy potente o colocar muchas, si no se va a enmascarar y las personas no lo van a escuchar. Ese tipo de proyectos los hicimos en México, el mapa de ruido normal. Aquí están nuestras personas que se quejan y pues dicen que se quejan, pues resulta que el máximo si es muy grande y es cuando la bendita puerta está abierta. Podrían quejarse. Si fuera al revés, pasan muchas cosas. En mi experiencia con ruido industrial, lo que yo les decía al principio es como una percepción, porque le dicen a uno, es que es usted porque usted es la industria. Y resulta que entre las viviendas y la industria hay una vía principal. Y explicarles qué es la vía y que no es la industria se hace difícil, muy difícil. Pero si les mostramos esto de una forma, con unas tablitas, mire, nosotros emitimos este ruido, si somos culpables, nosotros no emitimos ese ruido, no somos culpables, hicimos algo más y ese es el modelo de la vía, resulta que la vía, eh, y claro, pues como dice Samuel, es información más comprensible, esto es más fácil de explicarle a todo nivel, a todas las personas, que no con unos informes de 60 hojas con ecuaciones logarítmicas y decibeles por todo lado. Pues, sí somos, no somos, o sí somos, y este es nuestro control. Entonces, con ruido industrial se vuelve muy interesante. Incluso puede tener máximo. Eso es una locura. Em, Se pueden tener también 3D, solo un receptor, tablitas, como les mostré al principio. Eh, el tema de las dosis, creo que eso está acá, ejecutar y ruido de exposición laboral. Me dice que fue hecho una versión anterior y no estoy seguro si funcione. Creo que no va a funcionar. Pero es pasar el mapa de ruido interior y asignar los trabajadores. Entonces, Working Place U1 y asignar mi exposición acá. Y debería hacérmelo, pero creo que es porque está en una versión anterior que no me lo quiere dejar hacer.
pero efectivamente no me lo está calculando. 85 minutos hora, pero no. Ah, es que esto está muy lejos. No sé lo que pasa. Sí, pues reviso si tengo otro que no está dañado. Pero ya para ir cerrando es el momento de las preguntas que tengan sobre el modelos, controles modelos y demás. Ah, perdón, me falta uno. Bueno, mientras piensan en sus preguntas, me faltaba el de la norma ISO 12354-3 y ya es acústica en edificaciones. También hace parte de los controles. Aquí ya está hecho. Esta calle es la de nuestra oficina en Bagnan y pues es con el primer demo que les mostré, el de WinCity, nuestra oficina. Ya tenemos nuestro arreglo. Pues tenemos un ground floor, un first floor y esta palabra horrible en alemán quiere decir altillo. Entonces, en nuestro primer piso tenemos acá un comedor y tenemos, esto es una sala, y esto es una cocina, bueno, esto es otro comedor. Entonces, living room, que son los Honen. Entonces, en este living room ya sabemos que el objetivo son 35 y estamos en 22, pero ¿por qué razón? La fachada es de concreto y tenemos dos ventanas que ya son con material acústico, por eso llegamos a ese nivel. Si aquí estuviera en rojo, debería cambiar el material de las ventanas porque cambiarles el tamaño ya no puedo hacerlo o ponerle un recubrimiento a la pared que no solo sea de concreto. Entonces, esta es otra forma de hacer controles que ya no sean a fuente, sino sirven a nuestras viviendas. Se necesita, yo diría que en algunas ciudades como las nuestras, que son tan grandes, movidas, cada vez los edificios son más altos, vamos a llegar a tener que llegar a pensar en esto. Aquí en Bogotá hay un boom de nuevos edificios en las casas tradicionales, abajo, edificios, edificios, edificios. Antes eso no pasaba cerca de las avenidas principales. Ahora están las avenidas principales, edificios, edificios, edificios. ¿Y qué pasa? Las quejas con las constructoras son gigantes porque se están quejando por ruido. Se supone que las ventanas tenían que cumplir con ciertas normas acústicas y eso no pasó. Y no pasó porque no se hizo con estas herramientas. No se pensó en esto. Entonces, de eso se trata la norma 1, ISO 12354-3. 3, sí. Y es, hay un objetivo de ruido ya no ambiental, sino de emisión dentro de mi residencia, dentro de mi oficina. Y tengo que cumplirlos. Por ejemplo, la habitación del chico le llegan 15 decibeles de lo que hay afuera. Si él se queja por ruido en esta habitación es por el ruido dentro de la casa, no de afuera. Y esa es otra forma de control. Carlos me pregunta qué parámetros de ruido son los que se utilizan, pero no sé para qué. ¿Para esta parte de la ISO 13543? Si es para esta, es el mapa de ruido. O sea, hago el mapa de ruido, que es el que me da el resultado del ruido exterior, y luego empiezo a ingresar. Para las demás, depende. O sea, parámetros de ruido solo utilizaríamos para industria. Si no está en la base de datos y es necesario medir. Para carreteras contamos vehículos, para trenes contamos trenes, para aeronaves también es tráfico aeronáutico. No sé si respondí tu pregunta, Carlos. Gracias, muy amable. Yo creo que un poquito más ahí, no me había percatado yo que se podía la opción de la... Eh, Más que todo, mi pregunta iba en función a... hay decibeles de los cuales nosotros sabemos que pueden ser perjudiciales para la salud, ¿verdad? Entonces, en función a eso era más que todo lo de la pregunta, o cuáles son los que ustedes, o en base a qué parámetros son los que ustedes establecen los máximos y mínimos, tal vez podría ser. Ya, entendí. Perdón, Como ahí, tú en... gracias. Muy amable. No, al revés. Es para aclaración. Como en Sonplan tenemos una biblioteca para todo, para emisión, para absorción, para transmisión, para atenuación, con los materiales y fuentes. Pero también tenemos una de evaluación. Esas son las normas locales. Por ejemplo, nosotros tenemos unas acá, pero pues la idea es que estén las normas locales.
en las que hay unos usos del suelo, perdón, y por cada uso del suelo están los límites. Entonces, esos serían los máximos. Por ejemplo, para áreas industriales 69, 67 y 55 respectivamente. Para día, noche y día-noche. Para, Esto se llama como zonas financieras, la ciudad en general, áreas mixtas, residenciales, general residencial. Y aquí ya estarían los valores mixtos justamente para lo que tú mencionabas. ¿Contra qué comparo si estoy molestando o no, o si estoy afectando o no? Parte de acá. Eso es una de las formas. Ahora, para la ND49 están dentro de la ND49. Entonces son unas tablas y son como unas gráficas que dependiendo del cruce entre el nivel de ruido y otras variables, pues dice, estamos molestando o estamos afectando o no. Pero, por ejemplo, la primera parte, que es la normativa que es local, sale de acá, de lo que digan que por causa del suelo es el máximo. Y ya para lo que es trastorno del sueño, daños isquémicos, perturbación general, ya está en la norma ND49 y en la ND 375, perdón, del 2020. Ahí encuentras toda la información de cuáles serían esos valores máximos en los que podríamos tener afectación. Bueno, no sé si Perfecto, tengan gracias. más, con gusto, no sé si tengan ya más preguntas. Aquí ya terminó lo que les iba a mostrar. Solo una consulta. Estas normas, las que mencionó, son internacionales, ¿verdad? Es Sí, en, sí, es que para el caso de Guatemala específicamente, nosotros tenemos, pues, básicamente un vacío en cuanto al tema de ruido, ¿verdad? Al nivel local hay algunas cuestiones que sí están reguladas, pero más que todo a nivel municipal, ¿verdad? Entonces, por eso era mi consulta. Pues nosotros básicamente utilizamos lo que está en recomendaciones de la OMS, ¿verdad? En función a eso. y lastimosamente es un tema de toda la región. O sea, por ejemplo, acá en Colombia, nuestra norma ambiental dice hay que hacer mapas de ruido, pero no te dice ni con qué estándar, no te dice la malla de cálculo. O sea, todo lo que te expliqué hoy no lo dice, solo dice hay que hacerlo si hay más de 150.000 habitantes, lo haces cada 5 años y esta es la escala de colores. Fin. Y así sucede en muchos. O sea, normativa local está como en construcción, ¿sí? Entonces es un vacío y todos, ¿qué hacemos? Lo que tú dices, acudir afuera. Entonces, digamos que la OMS ya tiene unos valores como predeterminados de cuánto puede ser afectación o no puede ser afectación y como algunas recomendaciones. Pero pues finalmente es lo que hacemos todos. Nuestra norma local es casi que una copia de una norma ISO y le pusieron una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, pero que los países de verdad hagan una investigación profunda, muy poco, muy poco. Incluso Chile, que es como tan avanzado en temas de acústica, que ha tenido tantos ingenieros que han estudiado afuera y vuelven, también me cuentan que ahí van, que tienen muchas cosas que no. Entonces, em, ¿cómo empezó como ese boom del modelamiento acá en Colombia, en Brasil, en Chile? Como tú dices, ok, ¿qué es lo que hacen otros países y qué les funciona? Ahora tratemos nosotros de replicarlo y ver cómo nos va. Ya así fue como las normas empezaron a también como su natural evolución. Aquí ya la autoridad ambiental ya dijo, no, vengan, esta no es la resolución, pero entonces hacemos esta guía y entonces se empezó a crear. Pero pues finalmente fue empezando a hacer mapas como lo hacían afuera. Entonces, porque el tema es tenaz. Y hay países que uno pensaría que no. Por ejemplo, México, que también es un país muy avanzado en cuanto a su sistema de investigación y demás, no tiene nada. Tiene una norma como del año 78 que ni, ni siquiera contempla la instrumentación moderna. Entonces, es un tema de toda la región, desde México hasta Argentina. O sea, tengo la oportunidad de visitarlos a todos y sí, ahí tenemos un trabajo a nivel Latinoamérica muy largo, muy largo, muy largo y que deberíamos empezarlo de alguna manera. Gracias. Solo ¿será que podría repetir entonces las normas que me mencionó la ND, el 49. par de ND 49,
del 2002 y la END 375 del 2020. Gracias. Claro, con gusto. Muchísimas gracias, ingeniero Miguel. No sé si Un alguien gusto. tiene alguna duda o consulta que quiera realizar antes de dar por finalizado este eco-webinar. Y vi que ingeniera Mónica tenía unas palabras que decir. Adelante, ingeniera. Muchas gracias, Delmi. Pues buenas tardes a todos. Les agradecemos por conectarse el día de hoy. Gracias, Miguel, por tu tiempo, por compartirnos todas estas experiencias a nivel de Latinoamérica. Pues es como mucha información, ¿verdad? Y como bien decía Miguel, son temas nuevos y en desarrollo en toda la región, pero estamos aquí pues para apoyarlos con la experiencia que tenemos y con el apoyo aquí de Miguel. Esta presentación de todas formas pues se va a compartir a través del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Les vamos a compartir también el estudio, se hizo un estudio con la Municipalidad de Guatemala para que vean un poco el proceso del desarrollo de ese mapa de ruido. Y pues estamos a la orden, ¿verdad? Muchas gracias al centro por organizar el webinar y pues aquí nos tienen a la orden. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Al contrario, el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia agradece tanto a ingeniera Mónica por la comunicación inicial para realizar este eco-webinar y así también al ingeniero Miguel Ángel Mesa, quien nos acompañó el día de hoy, brindándonos una información muy interesante. Agradecemos mucho su exposición. Esperamos que la información compartida sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes y siempre vamos a estar compartiendo esta grabación cuando esté lista para que ustedes, si en dado caso les da una duda o consulta, con mucho gusto se pueden poner en contacto conmigo y así trasladarla ya sea al ingeniero o a la ingeniera Mónica para su resolución de dudas. Así que, ingeniero Miguel, muchísimas gracias por su participación y por el apoyo brindado a nuestra Academia Ambiental. Fue todo un gusto. Estamos aquí para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Así que a todos les deseo una muy feliz tarde, que tengan un buen regreso a casa y nos vemos y los esperamos en nuestras próximas actividades. Que tengan una feliz tarde.